Hola, ¿qué tal chicos? Gusto poder saludarlos el día de hoy. Escuchen, es el clásico más hermoso y la canción más hermosa que van a poder escuchar. Oye, mi peinado está súper raro. Wildflowers, Flores Salvajes, el opening de Zoid. Y comenzamos la clase del día de hoy con este clásico hermoso de un covers por The Covers Duo. Escuchen. Y si vas el azul del cielo. Me encanta The Covers Duo. Síganlo por favor. Ahí está arriba en el canal de YouTube. The Covers Duo. Y con The Covers Duo, chicos, comenzamos la clase número 1 de la unidad 3, Chile en el siglo XX. Comenzamos. Comenzamos. Estoy tremendamente emocionado. Emocionado porque ya llegamos a la unidad 3 donde vamos a analizar... Oye, mi pelo me tiene raro. Algo tiene mi pelo hoy día que... No sé. Bueno. Comenzamos la unidad 3, chicos, donde vamos a hablar de Chile en el siglo XX. Que ya entonces entramos en tierra derecha de lo que es la parte final de este año, donde nos vamos a dedicar a ver, entonces está en esta penúltima parte. Después tenemos una unidad muy pequeña que tiene que ver con regionalización, pero más importante es esto, Chile en el siglo XX, porque habla de la sociedad que nosotros hemos construido en base entonces a esto. Este contexto que comienza con lo que es la sociedad finisecular, es decir, de finales del siglo XIX o del siglo decimonónico, como decía un profe en la universidad. Acordarse esas cosas. Y entonces vamos a hablar del auge del salitre y la cuestión social. Con esta clase, chicos, vamos a comenzar la unidad número 3 de historia del sexto año básico. Esplendoroso. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy un loco profe de historia en el canal de YouTube, ¿ya? Y estás viendo entonces mi clase de historia. Y como siempre te digo, esta es una clase grabada, por razón por la cual entonces tú le puedes adelantar, atrasar, ponerle pausa, tomar apuntes, etcétera, etcétera. Para todos los niños del colegio Charlie School que están viendo esto desde Classroom, recuerden que también está su material donde pueden descargarlo y tener su PPT. Y la idea es que tomen entonces también apuntes de ellos si es que ustedes claramente lo quieren. Bien, esta cosita del micrófono es genial. Tengo de hecho ahora micrófono, eso quiere decir que estamos mejorando el audio de las grabaciones y por esa misma razón entonces estamos un poquito más alejados, se me va el medio plano, aquí esta vez es el medio plano, ya, y por esa misma razón entonces comenzamos el día de hoy. Ahí está. El objetivo, chicos, es caracterizar el periodo de finales del siglo XIX y la primera década, es decir, los primeros 20 años del siglo XX. ¿En qué cosa? En lo económico, en lo político y en lo social. Bien, de verdad que el audio se escucha muchísimo mejor. Yo espero que YouTube no me bloquee las canciones. Me pasó, ayer me pasó con un curso, hicimos una clase de quinto y me bloqueó la canción. Y era una canción de Colin Farrell que era Happy. I am so happy, every country. Ya, esa cuestión. Ya, en realidad estaba feliz porque teníamos un micrófono y la felicidad se transforma en infelicidad. En infeliz. Infelicidad, ¿ya? Bien, ahora, estoy comenzando esta clase bastante alegre, pero la verdad de las cosas es que lo hago porque esta es una de las clases más tristes. Puedo hacer las clases más tristes este día. Escribir y decir, por ejemplo, que durante este periodo la apatía política llega a su máximo esplendor. Pero también puedo decir que la represión brutal del ejército hacia los ciudadanos chilenos es lo que más se ha visto en la historia de Chile.
Entonces, pese allá a todas las estupideces que uno hace, el día de hoy lo voy a invitar, chicos, a una clase que en realidad los voy a hacer un llamado, y por eso quiero la canción de Zoids, ya, porque pese a todas las adversidades que uno puede estar pasando, la historia nos enseña de que puede ser peor. Puede ser peor. Y por esa misma razón, entonces, yo te voy a invitar a que leas las páginas de tu libro desde la página 118 a la 127 para poder entender entonces a mayor profundidad el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, yo te invito desde este momento. Yo sé que, pucha, profe, pero los tiempos de pandemia no están para ponerse triste. No, si en realidad no nos pongamos tristes. Lo que sí tenemos que hacer es aprender de las cosas que finalmente han ido pasando y por qué hay gente entonces que hasta el día de hoy, ya, por ejemplo, no celebra la gloria del ejército. ¿Ya? A mí me pasa, bueno, a mí en realidad es el día de mi cumpleaños, el 19 de septiembre, y me da lo mismo, como gloria del ejército. O sea, no. Ay, aquí los patriotas. Ay, se me cayó el tío Albert. Es que yo pensé que era súper patriota. No tiene nada que ver con patriota o no, ¿ya? Pero yo sí siento que, y vamos a ver al final de la clase, que siento que hay una disculpa que se debería dar todavía, que no se ha dado. Vamos ahora. Previamente entonces en la clase de historia, ¿qué habíamos visto, chicos? ¿Ya? Dentro de la guerra civil del año 1891, donde se enfrentó el presidente Balmaceda, apoyado por el ejército, contra ya la Armada de Chile, quien respaldaba a el Congreso. Vamos a ver que dentro de las consecuencias de la guerra civil, claramente que iban a haber muertos, hubo exiliados, hubo heridos, la sociedad chilena quedó dividida, pero aparece esta oligarquía, es decir, es un grupo, un grupo político, ya social, que se va a transformar en un grupo político, ya, y que va a tener protagonismo durante todos estos años en el país. Va a implementar medidas en su propio beneficio, se va a reducir los impuestos, y finalmente Chile va a depender 100% del salitre, y por esa misma razón nosotros vamos a llamar el día de hoy que lo que tenemos es el auge del salitre, pero también podríamos decir la dependencia del salitre, ¿bien? Y por eso entonces Chile va a comenzar a haber limitado todo lo que es su desarrollo y su progreso. Es decir, yo ahí me acuerdo del meme, cuando uno dice que si el presidente Balmaceda hubiese hecho o llevado a cabo su plan de gobierno, hubiésemos tenido autos voladores, ya el mejor sistema de salud del mundo, pero de verdad, no el chiste, el mal chiste, pésimo chiste, ¿ok? Sino que sí, o sea, con la nacionalización del salitre, de verdad que hubiésemos sido un país extremadamente ultra hiper desarrollado, ¿ok? Pero como dice nuestro amigo, ¿cómo se llama? Ay, iba a decir Galactus, pero no es Galactus. Ah, Coloso. Cuando dice, solo 5 momentos definen en tu vida. Ya, bueno. A Chile le pasa exactamente lo mismo. O sea, durante la independencia ocurrió un momento. O sea, se definió. Ahí estuvo Diego Portales, recuerden, y hizo la definición. Luego entonces, después, a finales del siglo XIX, con el gobierno de Balmaceda, Chile comienza a definirse nuevamente. Y tampoco se definió. Luego después vamos a ver que durante la década del 70 Chile comienza a definirse nuevamente. Voy a amanecer disléxico hoy día. Y tampoco se define. O sea, ya llevamos 3 momentos en la historia de Chile donde finalmente Chile no toma definiciones, o si toma definiciones finalmente son un fracaso, literalmente. Entonces ya hemos visto la consecuencia del año 1891, donde finalmente hubo una gran posibilidad de expansión económica, de desarrollo social, político, y finalmente el Congreso hizo que todo se derrumbó dentro de mí, dentro de allí, del Congreso. ¿Por qué? Porque durante entonces 1891 y 1925 el Senado y los congresistas durmieron, es decir, no hicieron nada. Okay. Y así de sencillo, ya. Hay muy pocas cosas, como 4 cosas que podría decir positivamente, pero ni siquiera las voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que durante la guerra civil, ya lo que continúa, fíjense, los vicios del sistema, hay un crecimiento económico hacia afuera, donde los recursos no llegan a Chile, ya, y posteriormente vamos a ver ahora que las salitreras van a ser invertidas, ¿por quiénes? Por extranjeros, ya, cuando las salitreras en su inicio, recuerden que eran de
chilenos, ¿bien? Y luego entonces desde el punto de vista de los cambios políticos, la inoperancia, esa es la palabra, chicos, la inoperancia del sistema legislativo, ¿ya? Y en realidad entonces el presidente podía hacer muy poco porque después de la guerra civil el Congreso toma el poder y el contrario, y entonces el presidente en realidad es un simple monigato, un títere, no es nada. ¿Ya? Y por último vamos a ver, fíjense, los problemas sociales que van a comenzar a aparecer y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿bien? Característica general entonces, el predominio de la oligarquía, el poder ejecutivo entonces estaba solamente como un monigote, como un títere, ¿ya? Y que el poder legislativo es quien finalmente gobernaba, es decir, en realidad el periodo parlamentario es eso, o sea, que son los parlamentarios los que finalmente gobiernan Chile. Creo que gobiernan, aunque no gobiernan. En realidad ya, ok. Qué mala época de Chile. ¿Y por qué? Porque ahora vamos a ver qué consecuencias tuvo esa inoperancia y lo que finalmente va a formar. Let's go, students. Vamos a la clase del día de hoy. Aquí está, chicos, el sistema político durante el régimen parlamentario, ya lo habíamos estado hablando, entonces hay partidos que son de izquierda, hay partidos de centro y hay partidos de derecha, ¿bien? Aquí hay una diferenciación que vamos a comenzar ya a ir hablando cuando aparece la izquierda y cuando aparece el centro y cuando aparece la derecha. Y es porque ya a comienzos del siglo XX comienza a dibujarse en el horizonte político el surgimiento entonces de una izquierda, ¿ya? Una izquierda que en general tiene como principal función el derecho y la protección de los sectores marginados, ¿bien? Y mientras que la derecha va a comenzar entonces a tomar un perfil de proteger los intereses de las clases privilegiadas. Sí, como ahora, ok. Y los de centro en general son partidos que van a poder conversar con uno y con otro. Y entonces a comienzos del siglo XX va a ser muy importante el poder entender esa definición de los partidos de izquierda, los partidos de centro y los partidos de derecha. En este momento, fíjense donde está gobernando esta alianza liberal, ya que estaba compuesta por el Partido Demócrata, el Partido Radical, el Partido Democrático, el Partido Liberal, y que en realidad, bueno, insistir, son todo parte de la oligarquía, ya, ojo, no confundan con partidos de izquierda, que los que van a aparecer la próxima semana, ya cuando veamos la aparición ya de grupos realmente de izquierda. Ahora, estos son de izquierda, pero no tanto, ¿ok? Y los otros de centro que conversan entonces con uno y con otro, y los de derecha entonces que ahí claramente que tenemos el Partido Liberal, que recuerden que era como casi centro. Luego tenemos el Partido Nacional, que eran los monbaristas, y luego finalmente el Partido Conservador, y que es el partido en este caso que tenía incluso Diego Portalitos, ¿bien? Entonces, en ese sentido, el régimen parlamentario tiene partidos políticos, pero claro, todos juegan entre ellos, todos se juntan ahí en el Club de la Unión. Oye, compadre, ¿y te gustaría ser presidente? Sí, ya, que va, dale. ¿Y qué hacemos? No, ¿para qué vamos a hacer algo? Nada, nefasto, ¿ok? Nefasto, literalmente. Y luego entonces, simplemente la política giraba en torno a esta oligarquía santiaguina, ya le da lo mismo el pueblo, no está ni ahí entonces con las clases marginales, menos con las clases campesinas, y por esa misma razón entonces no era más que una contienda personal o de entre familias, de que quién tenía el poder o no, es un tema casi de... pero mira, yo tengo a mi hijo presidente. Ya, sí, buena onda. Y yo la próxima vez yo lo voy a tener al mío presidente y así sucesivamente. Y que claramente se reparten el poder entre lo que Edwards llama la fronda aristocrática. ¿Y eso qué significa? Que entre un grupito chiquitito de familias se van a repartir entonces el poder económico y político. ¡Aguas turbias! Qué entretenido hablar la historia así, ¿cierto? Sí. Recuerden que si hay alguien que me dice, ya, profe, es que usted le está poniendo mucho color. Bueno, ahí estaban las páginas de su libro para que ustedes puedan también ver, estudiar, vean cosas de YouTube. Hay cosas muy interesantes de que puedan entonces ver en YouTube y que puedo dejárselo recomendado en el canal de YouTube para que puedan ver. Bien, vamos a comenzar a hablar entonces del ciclo salitrero. ¿Por qué razón? Recuerden que después de la Guerra del Pacífico, Chile quedó como el dueño absoluto de todos los territorios que tenían entonces salitre en el norte, tomando las oficinas de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Y por esa misma razón entonces
los chilenos finalmente terminan cediendo y vendiéndole las salitreras a quienes, a capitales extranjeros, principalmente capitales que eran ingleses. Y aquí es bien interesante porque a veces plantean y dicen, oye, es que los ingleses no hicieron pelear la guerra al Pacífico y todo lo demás. Los ingleses aprovecharon el buque, es decir, ya los ingleses tenían negocios en Valparaíso, se hace la guerra al Pacífico porque se defiende a los intereses chilenos, ya, pero posteriormente entonces se le ofrece muy buena lucas a los chilenos y dice, bueno, entonces no puedo aceptar, no desaprovechar esta oferta, ya, y la verdad es que aparece este monopolio del salitre, principalmente con John North, ya, John North va a ser el rey del salitre y que finalmente tiene a cargo la compañía salitrera más grande que nosotros vamos a poder ver en el norte de Chile. Ahora, el Estado chileno ¿vende salitre? No, no vende salitre. Lo único que hace es recoger los impuestos que el salitre genera. Y con esa platita, que ojo, es mucha, mucha plata, imagínense. O sea, solo con los impuestos ya es muchísima plata. Imagínense si se hubiese nacionalizado, es decir, que el Estado hubiese vendido el salitre. Autos voladores. Clínicas por todas las ciudades chicas, grandes de Chile. Colegios por todos lados, no con 45 chiquillos, sino que con 20 niñitos, 15 niñitos. No, 15 es muy poco. 20 también es poco. Yo con 25, 30 está bien. ¿Ya? Yo creo que es un curso que más o menos se puede trabajar excelente. Ya, ¿qué estaba diciendo de estupideces? Ya, estaba soñando de cómo hubiese sido el país si Balmaceda hubiese hecho su sueño realidad. Ok. Bien, deja de soñar. Y sigamos entonces porque lamentablemente la realidad histórica nos dice que si bien hay un efecto que la economía se comienza a movilizar porque aparece entonces un mercado laboral, va a haber mucho trabajo, la gente va a comenzar entonces a irse al norte. Y uno dice, a ver, profesor, ¿pero para qué sirve esta cuestión del salitre? Porque hablamos del salitre, del salitre, del salitre. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué sirve el salitre? Primero, es un fertilizante, es decir, antes el salitre se ocupaba la caca de los pájaros, es decir, el guano, ¿ya? Y entonces, por eso que España, recuerden, se había puesto a pelear por la isla Chincha con Perú. Ok, ya, la caca de los pájaros eliminada, ya, listo, es asqueroso, ya, es asqueroso el... el usarlo como fertilizante. Ojo, yo de todas formas cuando voy al campo y veo caquita de vaca, la echo en un saco y matanga, dijo la changa, porque la echo ahí yo no, mi señora, o la caca de oveja. Pero las cacas en general son buenos fertilizantes, ¿ya? El salitre cumple exactamente lo mismo, incluso mejor. Entonces, ¿se fertiliza con qué? Con salitre. Pero también durante esta época sirve para la elaboración de la pólvora. Y hay que entender que en Europa, mientras esto está ocurriendo acá en Chile, hay una carrera armamentista, es decir, Alemania, que se había unificado recién, ya comienza una carrera armamentista junto con las otras potencias europeas, entonces tienen toda la intención de hacer un mega ejército todos, ¿ya? Y por esa misma razón entonces Chile dice, bueno, vendamos entonces salitre, porque sirve para hacer pólvora. Y de hecho cuando Chile se pilla con la Primera Guerra Mundial, o sea, matando, o sea, el salitre sirve para hacer pólvora. Entonces, y en la Primera Guerra Mundial vamos a necesitar mucha munición, entonces vendamos. Y Chile se hizo extremadamente rico. Entonces, si bien en el siglo XIX era de propiedad inglesa, ¿por qué razón? Porque finalmente los capitales chilenos se lo habían vendido a los ingleses. Ya para el siglo XX va a ser un poco más diversificado y eso es porque lamentablemente siempre somos tan tontos los chilenos, porque cuando ya se está acabando el auge del salitre, o sea, como cuando ya está bajando la cosa, el Estado va y lo compra. Mira la tontera, y cuando ya ni siquiera vale, no vale ni una cuestión, ¿ya? Ojo, porque con el litio pasa muy similar ahora. Ya, me lo van a censurar eso en YouTube, ya, porque hablé del litio. Bien, después vamos a hablar del litio. Ahora, el punto está en ¿qué va a provocar esta industria del salitre? Primero, que el trigo aumente la producción tremendamente, porque obviamente que hay que alimentar a esos miles de personas que están entonces arriba, en el norte. Como están llegando impuestos, vamos a hacer obras públicas, ¿ya? Es decir, vamos a poder hacer caminos, puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Todo lo que hacía Balmaceda, pero que Balmaceda lo hizo en 4 años y acá lo van a hacer como en 30.
Ok. Luego el desarrollo en este caso de la industria, ya es decir, todo lo que tenga que ver con empresas de manufactura y también ferrocarriles, que es lo más importante, ferrocarriles para transportar, entonces todo lo que está por allí. Y luego entonces el crecimiento demográfico que vamos a ver que la gente comienza a irse a donde, a el norte de Chile. Y por esa misma razón, fíjense, acá tenemos entonces cómo esta economía del salitre a comienzos del siglo XX, fíjense la cantidad en cuanto a porcentaje de exportaciones y cómo desde lo que va a ser finales del siglo XIX hasta lo que va a ser el año 1930, la cantidad de personas, fíjense, 52.000 personas ya empleadas, es decir, que trabajaban en el norte de Chile y la carga tributaria entonces que recaudaban era altísima. Entonces, se obtenía muchísima plata, pero eso no se condecía, esa riqueza no se condecía con lo que estaba sucediendo en nuestro país en el otro lado, es decir, en el lado de los trabajadores, principalmente ellos, los que vivían allí, esos niñitos que están ahí posando para la foto y que están en una salitrera en el norte de Chile. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y esta riqueza? Si éramos un país extremadamente tan rico, y eso que solamente recogíamos impuestos, y que las empresas se llevaban entonces su buena tajadita de utilidad y todo el tema, la gran pregunta es, pero profe, a ver, esta cosa que yo estoy viendo en la imagen no me parece tan opulento, no me parece tan rico. Es que ese es el punto. Que finalmente las salitreras, pese que habían cientos de salitreras, fíjense en este mapa, ya de cómo podemos ver la gran cantidad de salitreras, ojo, solamente en la región de Tarapacá. Es decir, hoy podemos ver cientos de salitreras a lo largo entonces de lo que va a ser la Pampa. Y esta expansión económica que se da en el poder hacer un montón de salitreras que recogen impuestos, ¿ya? Pero que venden y tienen utilidades tremendas, ¿a costa de qué? Y eso es a costa entonces del trabajo del calichero, a costa del trabajo del salitrero que trabaja en las salitreras, ¿ya? Y entonces la gran pregunta que uno comienza a ver, es decir, ok, comienzo a ver que las salitreras son muy importantes, pero que no tienen ya entonces las condiciones de vida que uno pudiese esperar para una industria que genera tanta plata, es decir, entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Dónde está la plata? Allí aparece un nuevo grupo social que nosotros vamos a entender como la oligarquía, aquellos que se van a comenzar a hacer millonarios, ¿ya? Producto entonces de sus negocios, ¿bien? Pero también vamos a ver que aparece un sector, ya un grupo de la sociedad que comienza a aparecer y a consolidarse, que son los sectores medios, que son aquellos que provenían de estudios o que eran funcionarios públicos, ya que participaban en la gestión del Estado. Y por lo demás, la gran mayoría de las personas estaban en el mundo popular. ¿Ya? Y esto es muy importante porque si bien la sociedad se transforma, comienza a haber mucho más plata, ya hay gran explotación en la minería, en el comercio, en la banca y todas esas cosas, no hay en este caso beneficios para los sectores populares. ¿Y a qué me refiero con sectores populares? Porque cuando hablemos de los grupos sociales que hay en el Chile a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ¿ya? Vamos a ver que todavía existe una élite social. ¿Quiénes son esas élites sociales? Los antiguos aristócratas, ya que provenían entonces de los latifundistas, de estos terratenientes que tenían tierras y que finalmente entonces estaban allí siempre en una muy buena posición. Luego aparecen los sectores medios, que son los que acabamos de hablar, es decir, que aparecen gracias al Estado, al trabajo que ellos hacen como funcionarios públicos, pero también entonces a varios intelectuales o en este caso profesionales que estudian principalmente en la Universidad de Chile y que posteriormente entonces comienzan a tener mejoras económicas, principalmente en la prestación de servicios, ¿bien? Y luego entonces vamos a tener los sectores populares y acá tenemos del campo a la ciudad, de la ciudad a las salitreras, todos los grupos sociales que estaban en realidad en malas condiciones y que eran finalmente los marginados, ya en este caso el campesinado, vamos a seguir hablando de la gente del salitre, vamos a seguir hablando de los grupos populares que hay en las ciudades, ya etcétera, etcétera, etcétera. Y por esa misma razón entonces tenemos los sectores populares, los sectores medios y esta élite. Ahora, de la élite aparece la oligarquía, porque no toda la élite es oligarquía, eso es importante. ¿Quiénes son la oligarquía? Este grupo social que tiene el dinero, que tiene la riqueza. Ahora, yo podría ser terrateniente, pero tenía tierra, ¿ok? Ya, y tenía riqueza. Pero el que tenía ahora mucha plata era el que trabajaba en ¿qué cosa? En la banca,
en la minería, ya en los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos nuevos empresarios nosotros le vamos a llamar oligarquía. Entonces, claro, provienen de familias emprendedoras que en algún momento llegaron a Chile y comenzaron a hacer negocio y que tuvieron suerte, por ejemplo, apostando a la minería a mediados del siglo XIX, cuando nadie apostaba por la minería, ¿ok? Y entonces a partir de eso comienzan a adquirir poder económico. Pero no tienen poder político, y como no tienen poder político comienzan a hacer alianzas con ¿quién? Con la aristocracia, con esta élite social que había antes. Y esas alianzas principalmente se dan en negocios, pero también en matrimonios. ¿En serio? Sí. Es decir, la oligarquía comienza a tener poder y control en base entonces a lo que van a ser los matrimonios y en base también a lo que van a ser los negocios. Ahora, no era mal negocio ya entonces hacer un matrimonio, hacerlo, sí, profe, y el amor y esas cosas, chao, olvídense, ya, y eso es solamente para ahora, para las influencers, ya, que hoy en día sí ya está de moda, pero en esta época el amor no, chicos. Y entonces, en ese sentido, ya los matrimonios simplemente eran alianza estratégica entre esta oligarquía que tenía los recursos, el billetito fresquito, y en este caso la aristocracia, que si bien no tenía el recurso ni el billetito, tenía el apellido. ¿Bien? Y entonces ya aparece esta oligarquía. ¿Y cómo uno puede identificar esta oligarquía? Ahí está, la opulencia, así, la ostentación, andan como pingüinitas, ahí, elegantes. Ellos se creían europeos, eran muy afrancesados, porque en esta época lo más cool era Francia. Ya, era todo lo de Francia extremadamente cool a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces, incluso es más, hasta las plazas, que las plazas eran siempre lugares explanadas. Nosotros tomamos el modelo francés de las plazas y ahora las plazas van a ser lugares de encuentro, pero amigables, con pastito, con banca, ya como para compartir ahí ese lugar. Y las plazas comienzan a transformarse porque Chile como que comienza a francesarse, como que quiere ser realmente un país que finalmente diga, oh, yo fui a Francia y todo lo demás y que tenga clase. Eso es lo que buscaban durante esta época. Es decir, y por eso si se fijan se usa mucho el tema del negro, el blanco, la humita, el gorrito, ya, y que era muy, muy a la moda del estilo francés de la época, ¿bien? Y eso era prácticas cotidianas, o sea, no es que se vestían así para ir a misa los domingos, es decir, no, era un estilo de vida con elegancia, con ostentación, tanto es que a partir de la primera década de los años 20 se le llaman los locos años 20 en el resto del mundo, porque claro, había tanta riqueza en el mundo, pero tanta riqueza, que finalmente entonces un grupo muy acomodado era el que ostentaba esto, ¿ya? Y por eso muchas personas iban, no, me voy de vacaciones a Francia y estaban ahí, o si alguien muy rico y mandaba a su hijo, tenía que ir a Francia. Ahora que Francia era el centro del mundo, es como el día de hoy ir a Nueva York, que Nueva York es como están todos los superhéroes ahí, ok, ahora en esta época es Francia la que la lleva, ¿ya? Entonces ir a París y estar en París y todo el siglo XX o comienzo del siglo XX se desarrolla en París, esto como muy romántico, estas cosas. Bueno, eso es muy de la oligarquía. Yo por eso no iría a Francia. Ok, ¿y quién te preguntó? ¿Y quién te preguntó? Gracias. Y entonces se empieza a consolidar esta clase media. ¿Y dónde la podemos observar esta clase media? En los militares, por ejemplo, que comienzan a hacer carrera, en artesanos, comerciantes, profesionales y los intelectuales. Como aquí el loco, profe Historia, que sería clase media porque es un intelectual. O se cree intelectual. Pero ¿qué pasa con las clases pobres, pues? Es decir, el mundo rural, ¿qué cambio hay? Ninguno. Es decir, siguen habiendo, está su agricultura, la producción del trigo, la producción del vinito, ya, la producción de fruta. Bien, ellos siguen viviendo sus ranchos, siguen viviendo en sus cosas campesinas, ya. Y luego entonces vamos a tener que, ¿quiénes son los que quedan en el campo? Los peones, ya, que son los que trabajan para los terratenientes, ya, y los gañanes, que son aquellos que trabajan para los terratenientes pero por el día, es decir, oiga, o sea, y andan dando vuelta por todo el campo. O sea, los gañanes son unos compadres como medio gitanos, que donde hay trabajo van, nada más que eso, y si hay que dormir debajo de un árbol, dormimos debajo de un árbol, no tienen casa, en general no tienen familia, son gallos que andan por ahí dando jugo nomás.
En cambio, los inquilinos son gente que vive dentro del fundo, ya, y le pide ahí al patroncito, oiga, que le dé un ranchito, un ruco, a cambio de su trabajo. Y también entonces vamos a tener en el campesinado también los labradores, ¿bien? Y luego entonces, además de tener entonces peones, gañanes, inquilinos, ya, y labradores en el campesinado, en lo que va a ser el sector, por ejemplo, minero, vamos a tener los cateadores, ya, que son los que andan buscando las minas, ya, y los pirquineros que también hacen pequeños extracciones de recursos ya en el sector rural. Ahora, esto se mantiene la pobreza, se mantiene la falta de educación, pero ojo, porque son la principal, donde hay mayor cantidad de personas, ya en la aglomeración de personas en Chile son, en este caso, gente del campo, gente en este caso que también trabaja en la pequeña minería, ya, y que finalmente se mantienen igual, es decir, ellos viven tal cual como en la época colonial, de verdad. Y luego entonces respecto a lo urbano vamos a ver que aparecen los artesanos, los obreros y que aparece entonces el proletario. ¿Qué es el proletario? Aquellos que son trabajadores de qué cosa? De las industrias. Entonces en las ciudades comienzan a ponerse industrias, pero también entonces lo que van a hacer el sector de ¿qué cosa? ¿De qué estamos hablando? Exacto, de las salitreras. Entonces todos aquellos que comienzan a aparecer dentro de lo que va a ser, chicos, el trabajo industrial, van a tener el nombre de proletarios. Ahora, claramente que mucha gente del campo va a comenzar entonces a irse, ¿a dónde? A la ciudad. ¿Por qué? Porque si en el campo en realidad no hay pega, no hay trabajo, o en realidad las relaciones sociales que se dan en el campo son muy violentas, ya sobre todo con el tema de los patrones con las chinas, o en este caso con las mujeres, ya que era una ultra violento. También vamos a ver que mucha gente decide irse entonces a la ciudad a buscar entonces mejores condiciones de vida. Y el problema es que no las van a encontrar y aparece entonces este proletario y con un problema tremendo que va a ser la cuestión social. ¿Y por qué razón? Porque aparece este progreso económico donde la oligarquía ostenta, andan bien vestiditos, bien pituquitos, bien olorositos, pero por otro lado tenemos estas desigualdades sociales donde vamos a ver que el mundo obrero, donde vamos a ver que esta clase proletaria que nosotros vimos ahora ya se va a enfrentar entonces a la marginación, es decir, no va a llegar mucha gente a la ciudad y se va a provocar a producir, disculpen, el hacinamiento. ¿Qué significa eso? Que mucha gente va a comenzar a vivir ya en lugares muy reducidos, es decir, en una pieza muy chiquitita van a tener varias familias, entonces van a aparecer ciertos lugares como por ejemplo los conventillos, ¿ya? En donde van a juntar mucha gente y eso provoca una desigualdad social tremenda, una marginación, una proletarización, es decir, donde hay un empobrecimiento y eso contrasta con este progreso económico tremendo que tiene el país. Entonces dice, bueno, ¿para quién es el progreso económico? ¿Para todos? O en este caso solamente para un grupo de la sociedad. Y eso entonces, esa situación, nosotros la vamos a llamar cuestión social. ¿Por qué? Porque finalmente está asociada a qué cosa. Fíjense, y ahí está el concepto, al hacinamiento urbano, al trabajo industrial y a la despersonalización de las relaciones laborales. Es decir, oye, si me da lo mismo lo que te pase, chao. Si no te gusta la pega, te vas. Pero es que me pagan poco, te vas nomás. Pues si total... Y ojo, ¿cuántas veces han escuchado eso de los adultos? Es decir, bueno, tengo tantos currículos esperando, todavía tengo más gente que gustaría dar tu trabajo. Y entonces finalmente eso hace que la distancia, chicos, entre los ricos y los pobres haya tomado una brecha tremenda. Y el punto está en que cuando la distancia entre los ricos y pobres se hace muy evidente, ocurren los estallidos sociales. Y esta palabra ustedes la han escuchado mucho. Entonces, usted me dice, profe, entonces si yo he escuchado esta palabra del estallido social, ¿es porque la brecha entre los ricos y los pobres se ha hecho muy grande? Sí. Entonces, pero profe, no estamos hablando del siglo XX, de comienzo del siglo XX, y ahora estamos en el siglo XXI, de comienzo del siglo XXI. Es decir, en 100 años tenemos los mismos problemas. Sí. ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido nada, porque no estudiamos la historia, porque no vemos nada. Entonces, frente a eso, ya la cuestión social ya se va a dar
producto de las condiciones que nosotros vamos a vivir, no solamente de vivienda, sino que también, por ejemplo, de educación, de salud. En la ciudad, ¿cómo vivían las personas? Vivían en ranchos, vivían en conventillos, vivían en casas antiguas que en realidad se caían solas, ya en unos cuartos horribles que eran de 2x2, y que ellos de hecho le llaman los cuartos redondos. Entonces, al final, ya en la ciudad se vivía pésimo, es decir, en ranchos, conventillos, ya en casas antiguas, casonas, es decir, la vida de los sectores populares en la ciudad era tremendamente difícil. Y en La Pampa, de verdad, vivían en campamentos, es decir, claro, hay salitreras que tienen una situación casi similar a ¿qué cosa? A una ciudad, pero siguen siendo ¿qué cosa? Campamentos, y además construyen sobre la costra o el costrón, como se le llama, y que es esta capa de sal gruesa que tiene, es decir, los pisos que van a ver en las salitreras no son de cemento, tampoco son de tabla, son de costra, es decir, son de sal. De verdad que eran condiciones horribles, y por esa misma razón entonces vamos a ver que la gran mayoría, en este caso, de la población vive en estas condiciones. Entonces, ahí es donde la pregunta es, bueno, profe, ¿y cómo se soluciona esto? O sea, ¿cómo finalmente aparecen soluciones frente a este problema? Y aparecen entonces estos estallidos sociales, donde aparece este movimiento obrero, que es la unión entonces de los trabajadores que finalmente le exigen al Estado de Chile, pero también a los empresarios, le exigen ¿qué cosa? Mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales. O sea, no es más que eso. Y aparece entonces este movimiento obrero que se comienza a organizar a través de mutuales, sindicatos, sociedades de resistencia, ya, o la Sociedad Obrera de Chile. Y a partir de eso entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Van a comenzar entonces a realizar protestas, van a realizar marchas, van a salir a la calle a exigir entonces derechos mínimos. Y dice, pero profe, esto como que lo viví. Sí, y estamos hablando del comienzo del siglo XX. Es decir, si esto pasó también en el siglo XXI, bueno insistir, porque Chile entonces no ha estado aprendiendo de lo que nosotros tendríamos que haber aprendido. Entonces, en ese sentido, ya, ¿qué es lo que hace este movimiento obrero? Dos cosas. Primero, la negociación colectiva, es decir, se trata de llegar a acuerdo con los empresarios, ya, y con el Estado para mejorar las condiciones de vida, ya, y las condiciones laborales. Ok. Cuando eso no funcionaba, ya se iba a la acción política, es decir, se trataba de ver si es que algún representante llegara a ser parlamentario como para tener algún derecho a hablar. Y la verdad las cosas que muy pocos finalmente van a llegar a ser parlamentarios solo a finales de la década del 20, y eso ya tiene que ver con el contexto político. Pero también los grupos, dentro de la acción política tenemos lo que es, ¿qué cosa? Los grupos de presión, es decir, que iba gente a ejercer presión política ya en este caso, a los partidos políticos, pero también estaba la acción directa. Y esa acción directa, ¿qué es esa cosa? La huelga general, la marcha, el bajar los brazos. Y era la única forma finalmente de que los empresarios pudieran escuchar las demandas. Que ojo, no eran demandas muy locas. Es decir, como por ejemplo, sobre todo en el tema de la salitrera, ya el hecho de la extensa jornada laboral. Es decir, que llegaban hasta las 12, 14 horas. El hecho de que no se les pagaban en dinero, se les pagaban fichas que no servían de nada en ninguna otra parte, solo en la salitrera de ellos. Ya el monopolio de los precios, es decir, pero profe, no es nada grave, no, pues nada grave en este caso para el empresario, de lo que el empresario tendría que dar, ya, pero para esa época, o sea, era una aberración subirle el sueldo, era una aberración tenerle un seguro médico, era una aberración que tuvieran una silla. De hecho, en algún momento se dicta la ley de la silla y es porque no podían ni siquiera sentarse las personas que trabajaban. ¿En serio? Sí. Entonces, fíjense, aquí aparece, y ya vamos a ir a la parte final de esto, porque ¿cuál va a ser la respuesta a todos estos movimientos sociales? ¿Ya? La más sencilla, la represión y la violencia. Es decir, el Estado de Chile ya va a actuar, en este caso, como un títere de los empresarios que finalmente van a pedirle al Estado que estas huelgas finalmente sean reprimidas y no sean reprimidas como ya chiquillos váyanse para la casa, sino que se reprime a través de la violencia y se utiliza la violencia a través del ejército. ¿Bien? Luego entonces la Iglesia trata de dar una respuesta también muy tardía, que es la encíclica Rerum Novarum, pero en realidad la Iglesia ya nadie la pesca y por esa misma razón como que, ok, el Papa habló, pero en realidad me da lo mismo lo que diga el Papa, y después eso va a ser
para que la base para que el Partido Demócrata Cristiano aparezca. Y luego entonces van a aparecer nuevos partidos políticos, que estos partidos políticos sí van a ser de izquierda, y allí van a aparecer entonces el Partido Socialista y el Partido entonces Comunista para lo que va a ser entonces la década del año 1920. Y aparece entonces algunas pequeñas respuestas, como por ejemplo la ley de la silla en cuanto a la legislación social. Es decir, ok, van a haber huelgas que van a ganar entonces algunos pequeños derechos, ya, y que tienen que ver entonces con cosas tan básicas, chicos, como bueno insistir, como por ejemplo poder sentarse en tu trabajo. Luego entonces marchas van a haber muchísimas, ya, pero sobre todo entre el año 1905 y 1907 se van a llevar a cabo muchas revueltas, ya, y muchas marchas frente entonces a situaciones que estaban pasando. Tenemos la del año 1905, que es la huelga de la carne, que tiene que ver con un aumento del impuesto a la carne, ya. Luego tenemos la huelga de Valparaíso del año 1906, que tiene que ver con los trabajadores portuarios. Y por último entonces la gran marcha, ya, del 21 de diciembre del año 1907 en Iquique, y que tiene que ver con la marcha de los salitreros, y es la última en que voy a hablar. ¿Y por qué? Porque no quiero irme llorando de esta clase, porque una de las cosas más tristes que ocurrió en nuestra historia de Chile ocurrió el 21. Disculpen, de verdad ocurrió el 21 de diciembre del año 1907, donde ya durante el mes de diciembre muchas salitreras estaban llegando a acuerdos o querían llegar a acuerdos con los empresarios, con los cuales simplemente querían que sus fichas ya tuviesen, a ver, ciertos elementos de medida estándar. ¿Por qué? Porque las pulperías, que eran los lugares donde se vendían las cosas en la salitrera, arreglaban las fichas, y entonces al final lo que era un kilo nunca era un kilo, sino que era por ejemplo 800 gramos, o sea, siempre estaba todo trucado. Entonces ellos querían que finalmente fuera justo lo que hacían en la salitrera, ya, poder comprar también en otras salitreras con las fichas y no solamente en una, porque si yo vendía el pan a 10 lucas y era la única parte que había, tenía que comprarlo a ese valor, ya. Y en este caso el hecho de que le subieran el sueldo, porque como te pagaban en ficha, en realidad era una trampa. Tú nunca podías salir de la salitrera, es decir, claro, te decían ya ándate, pero claro, como no teníais plata, ¿cómo te ibais? ¿Por qué? Porque te pagaban en ficha. Entonces al final aparece esta huelga, es una huelga obrera, es una huelga popular, donde todos los salitreros bajan de las pampas, ya, y finalmente van a juntarse en Iquique. Y allí entonces se van a organizar todos estos gremios, ya, y les van a pedir entonces que disuelvan la marcha y todo lo demás, etcétera, etcétera. Se cuenta aproximadamente ya que habían casi 12.000, 15.000 personas en la marcha, o en realidad no era una marcha, sino que fueron varios días que estuvieron ahí, ya, y entonces en total había casi 45.000 trabajadores, ya, y en esa marcha habían casi 12.000 personas, ya, y entonces el 21 de diciembre, ya, ellos les piden que se replieguen, que se vayan y todo lo demás, y se van a la escuela Santa María, Domingo Santa María en Iquique. Y ahí entonces ellos se quedan, y el presidente, Pedro Montt, ya, decreta estado de sitio. ¿Y eso qué significa? De que los militares tienen que salir y finalmente poner orden. ¿Orden en qué? En esta revuelta que había. ¿Por qué? Porque finalmente el intendente se le trató ya de que el intendente le diera respuesta, no le dio respuesta, y entonces los obreros se mantuvieron ahí, se quedaron ahí. Ahora, ojo, ¿qué es lo más triste? Porque esa es una foto de Santa María de Iquique, que es lo que está ahí. El salitrero no bajó solo. Bajó con su señora, bajó con sus hijos, bajaron sus papás, bajó toda la familia. Bajó toda la familia, y están todas las familias allí, en la escuela Santa María de Iquique. Y entonces el general Silva Renard, que ya tenía harta experiencia reprimiendo manifestaciones, saca armas de los buques de guerra y finalmente da la orden de reprimir la protesta. Y comienza a disparar con armas de guerra. Es decir, no les dice con armas así al aire, no, armas de guerra, y comienza entonces a disparar así a todos lados. Silva Renard dice que murieron 140 personas. Luego entonces el ejército dice que hay un dato bien interesante, donde se plantea que la primera carretilla, el primer carretón que salió con cuerpo, sacó 900. Hay un cura que muere con un niño en los brazos. Y de hecho las diversas fuentes nos hablan que incluso hasta hubo más de 4.000
muertos en la escuela Santa María de Iquique. Y es duro en este caso ver esto porque habla de cómo finalmente, pese a que el pueblo busca derechos mínimos, ya el Estado de Chile durante esta época de inoperancia política, de una oligarquía que finalmente es indiferente a los problemas reales de las personas y de este grupo, sobre todo marginado, y sobre todo no se entiende por una bonanza económica, o sea, bonanza económica que debería haber llegado a todos. Y este grupo de la sociedad, este grupo obrero, finalmente lo único que buscaba eran mejores condiciones y terminó con la muerte. Entonces, lo que ocurre en Santa María de Iquique es una de las cosas más tristes en la historia de nuestro país, pero también una de las más olvidadas, porque como que nadie lo pesca, ¿ya? Y la verdad es que lo que pasó en Santa María de Iquique fue terrible. Terrible, y eso creo que no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, insistir, el contexto se daba para eso, es decir, el contexto están viendo las reivindicaciones sociales ya de los obreros que trabajan, y finalmente entonces el Estado de Chile, en vez de decir, oye, veamos qué podemos hacer por ello, finalmente los matan. ¿Ya? Y para ello entonces utilizan el ejército, y ahí Silva Renard es quien finalmente era especialista en ello. Y sin ningún miramiento, porque hay que entender que los militares simplemente reciben órdenes. No es que al militar se le ocurra solo, ¿ya? Al militar finalmente recibe órdenes, y esta orden la dio Pedro Montt, ¿ya? Y luego entonces Rafael Sotomayor, que es el hijo de Rafael Sotomayor, que participó en la Guerra del Pacífico, ¿ok? Así que, bueno, alegría, alegría, chicos, porque de eso se trata la historia de Chile, de ir aprendiendo entonces todos los días un poquito más sobre lo que ocurrió en nuestra historia para finalmente tomar conciencia y de no cometer los errores, porque la historia es cíclica. Fíjense, las protestas sociales, estallidos sociales ya se dieron a final entonces de lo que era la década del 20, que es lo que estamos estudiando ahora en este momento, y creo que se están dando o se dieron desde el año pasado en la actualidad. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo vamos a responder? Y ahí está lo que tú finalmente creas y pienses. Bien, actividad, chicos, creo que en su cuaderno van a responder estas 4 simples preguntas. ¿Qué características tuvo el siglo salitrero? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles características tuvo el movimiento obrero? ¿Cómo era la sociedad de la época, esta bella época que ellos llaman? ¿Ya? Y finalmente, ¿qué ocurrió el 21 de diciembre del año 1907 en la escuela Santa María de Iquique? Bien, así que con eso termino la clase del día de hoy, chicos, donde hemos hablado de la primera clase de la unidad 3, donde vamos a hablar del Chile en el siglo XX y de esta sociedad finisecular, el auge del salitre y la cuestión social, y cómo finalmente se desarrolló esta historia en estos primeros 20 años del siglo XX. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Qué emotiva clase. Vayan todos mis respetos para todos aquellos obreros que finalmente trabajaron ya en hacer de un Chile mejor, con mejores condiciones para vivir. Ahí está en YouTube para que me puedan seguir, dale like, compartir, y nos vemos entonces en la próxima clase, niños. Que estén muy bien. Ha sido el loco profe de historia, @0 recargado, y nos vemos entonces en la próxima clasecita. Oye, buen micrófono tenemos. Hasta la vista, babies.